A ver, esta es una de las sensaciones más frustrantes que hay, ¿verdad? Querer cambiar algo con todas las fuerzas, tenerlo todo clarísimo en la cabeza. Y sin embargo, sentir una parálisis total, como si algo nos impidiera movernos. Es como estar en un coche, pisando el acelerador y el freno a la vez. Bueno, pues en este análisis vamos a ver qué es exactamente ese freno invisible. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de la cuestión. La mente es capaz de imaginarse futuros alucinantes, viajes, mudanzas, un trabajo nuevo, lo que sea. Pero justo cuando llega el momento de la verdad, de dar el primer paso, el cuerpo parece echar el ancla y decir, de aquí no me muevo. ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde viene esa contradicción tan bestia? Vale, y antes de nada, vamos a quitarnos de en medio los sospechosos habituales. Porque no es pereza. Tampoco es falta de voluntad, ni siquiera el clásico miedo al éxito o al fracaso. La verdad es que esas explicaciones se quedan en la superficie, y sinceramente, lo único que consiguen es que uno se sienta culpable sin solucionar nada. La causa real es mucho más profunda, mucho más primitiva, y tiene que ver con nuestra biología de supervivencia. Bien, para entender este conflicto interno, vamos a explorar la primera pieza del puzzle, ese choque de trenes entre el sueño y el freno. O lo que es lo mismo, la mente contra el cuerpo. Y aquí está la clave de todo, fijaos en la diferencia. Para la mente, imaginar es gratis, es seguro. Es un juego abstracto, sin consecuencias. Pero claro, para el cuerpo, actuar es otra historia. Actuar significa moverse en el mundo real. Y eso podría implicar, por ejemplo, dejar de ser el hijo bueno o la cuidadora, romper con una lealtad familiar que ni siquiera sabíamos que existía, o peor aún, enfrentarse a la idea de que, en el fondo, se está solo. Para un sistema nervioso que creció sin sentirse seguro, eso no es un cambio, es una amenaza de muerte. Y eso nos lleva directos a la segunda parte, a entender que el verdadero culpable de esta parálisis no es un defecto de carácter, sino una alarma biológica que se dispara. El nombre técnico suena un poco a trabalenguas. Inhibición por amenaza relacional temprana. Sé que es un poco denso, pero quedaos con la idea porque es la clave de todo. No hablamos de un miedo cualquiera, sino de un mecanismo de freno muy específico que se aprendió en las primeras relaciones de nuestra vida. Vale, ¿y esto en cristiano qué significa? Pues es como si el cuerpo tuviera un mensaje grabado a fuego, no en la mente, sino en las tripas, que dice, ojo, si avanzas, si te expandes, si disfrutas de tu propia vida, algo malo va a pasar. Vas a poner en peligro tu sitio en la tribu, tu pertenencia. Y claro, para nuestro cerebro más primitivo, quedarse fuera de la tribu es, literalmente, sinónimo de muerte. Es que la alarma interna no entiende de matices. Tal como dice la frase, para esa parte nuestra, el peligro de perder el vínculo, da igual lo tóxico que sea, se siente como algo mucho más grave que el dolor de renunciar a la vida que se quiere. Es un cálculo de supervivencia pura y dura, no de felicidad. Pasemos a la tercera sección. ¿Y qué es lo que mantiene esa alarma encendida durante años y años? Pues una ilusión, una fantasía muy potente. La idea de que existe una red de seguridad familiar que nos espera. Aquí hay un choque brutal entre dos mundos. Por un lado está la fantasía, esa creencia de que pase lo que pase, mi familia está ahí, es mi red. Pero por otro lado está la realidad, que a menudo es muy diferente. Puede que haya dependencia, claro, pero sin un apoyo emocional de verdad. El refugio que uno se imagina simplemente no existe. Y admitir eso es un dolor inmenso. Y claro, mientras esa fantasía siga funcionando por debajo, cualquier pasito hacia la autonomía se vive como una amenaza para todo el sistema. Irse de casa se siente como una traición. Disfrutar de un logro personal como algo peligroso. Tomar una decisión propia activa una culpa que paraliza. Es como un pacto de lealtad invisible que nos mantiene completamente atados. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo se desactiva todo este sistema? ¿Cómo se suelta el freno de mano? Bueno, pues eso nos lleva a la cuarta sección, que va precisamente de la solución. Y ojo, porque el freno no se quita a martillazos. No va de eso. Se vuelve obsoleto, innecesario, cuando pasan tres cosas. Primero, la fantasía se rompe. Se llega a un punto en el que ya no es posible seguir negando la realidad de esa falta de apoyo. Segundo, gracias a un trabajo interno, se aprende a sentir emociones muy difíciles, como la tristeza o el miedo, sin que nos destrocen. Y tercero, se empiezan a construir cimientos de seguridad reales, en uno mismo y en otras relaciones que sí son sanas. Y esto es importantísimo. No se trata de una lucha contra uno mismo. No hay que vencer al miedo ni derrotar al freno. Se trata de madurar, de construir una estructura interna que sea tan sólida que ese viejo mecanismo de protección sencillamente ya no haga falta. Y esto de verdad lo cambia todo, porque le da la vuelta por completo a esos años de parálisis. No fueron un fracaso, no fueron debilidad. Fue una estrategia de supervivencia del sistema nervioso increíblemente inteligente. Básicamente, el sistema aplazó el enfrentamiento con una verdad que era devastadora.
hasta que tuvo los recursos internos para poder aguantarla sin hacerse pedazos. Y con esto llegamos a la parte final, que es la más liberadora. Una vez que esa vieja alarma se apaga, es cuando empieza la construcción de verdad. Y llegamos a lo que quizás sea la aceptación más dura de todas, el gran duelo de la vida adulta. No es solo ponerle la etiqueta de familia disfuncional y ya está. Es aceptar algo mucho más hondo. Que ese amor, ese refugio, esa reparación que se ha estado esperando toda la vida, simplemente no va a llegar de ahí. Nunca. La verdadera lucha no era contra la puerta para salir, era contra la ilusión de que había un hogar seguro al que poder regresar. En el momento en que se acepta que esa red nunca existió realmente, se libera una cantidad de energía brutal que llevaba décadas bloqueada. Y ese es el resultado. Porque aceptar ese vacío no deja a la persona flotando en el aire, todo lo contrario. Por primera vez se deja de depender de una base falsa e inestable y se empieza a pisar un terreno sólido y firme, el que uno mismo ha construido. Lo que nos deja con una pregunta final, una reflexión. Una vez que el sistema nervioso por fin aprende que moverse es seguro, que la base está dentro de uno mismo, el freno se suelta para siempre. Y ahí, con todo un camino por delante, la pregunta ya no es ¿por qué estoy atascado?, sino ¿y ahora qué? ¿Qué es posible a partir de este momento?